Hola, es un placer saludarles una vez más a través de las redes sociales y hoy tengo la oportunidad de dialogar con alguien que ha tejido toda una historia a través de nuestra radio local. Le damos la bienvenida a Medardo Pérez Silva. Muchas gracias, un abrazo para ti y bueno, me siento honrado. Desde que llegué he visto la forma tan acogedora de esta casa tan especial, de este proyecto que es una idea maravillosa, le hace falta a Guaymaro, así que bendito el creador de este proyecto, bendito que ustedes y bendita tú, porque me siento muy halagado que seas tú precisamente quien me atienda, siempre has sido tu referencia para mí. Y en el mundo de la entrevista, el entrevistado, tú sigues teniendo un lugar de referencia en mí. Gracias. Por más que tú me invitas a mí, pero yo creo que es necesario también hablar de ti, Carmen. Una persona de más de 4 décadas en la radio, que tiene también su estela de éxitos, quizás también algunos tropezones, pero más éxitos que tropezones, porque tropezones los damos todos en la vida. Y son para crecer. Y para crecer, y has sabido crecerte ante esas dificultades, esas piedras de tropiezo que han oído en el camino. Y creo que sería injusto que yo no lo resaltara en esta oportunidad, porque le estoy agradecido a ti de cuántas enseñanzas hayas recibido de Carmen Díaz, que pudiera, si tú me das después oportunidad también de decirlas acá, que han sido dentro de la radio enseñanzas para mí. Así que yo te agradezco a ti, al joven, que no sé su nombre, pero también le agradezco. Bueno, pues el abrazo para él también, de la forma que me han acogido aquí, me siento como en casa, un poco medio nervioso, porque nunca he estado en un tipo de entrevista de este tipo, pero a la vez en confianza porque estamos me parece un ambiente familiar. Entonces agradezco mucho que me hayan elegido, si me creen merecedor de este homenaje, pues le doy muchas gracias por eso. Seguro que sí. Seguro que sí, y a medida que avance esta entrevista, pues aquellos que nos puedan visualizar, pues me darán la razón del hecho de haberte invitado. Medardo, ¿estaría usted de acuerdo de que esta entrevista forme parte del libro que se está conformando con las personalidades de Guaymaro? Bueno, si me eliges, si consideras tú y quien es el creador de este proyecto, que yo también lo aprecio, pues estoy de acuerdo, porque formaría parte también de algo importante para mi vida. De la historia de este pueblo. Que me parece que sí, que todos tenemos un poquito de historia, y dentro de la radio siempre me ha gustado también tener esa parte de la historia desde el punto de vista de mi humildad, porque nunca he renunciado a la humildad ni renunciaré a la humildad. Si consideras que puedo formar parte del libro, sí estoy de acuerdo. Gracias. Medardo, ¿cuándo llegas a la radio? ¿Cuándo es que te das cuenta de que puede ser un puente de comunicación entre la historia del pueblo y los seguidores? Bueno, yo llego a la radio como corresponsal. Fue casualmente en una actividad de la empresa fertilizante de Nuevitas. Mi hermana trabajaba allí en la empresa fertilizantes y el jefe de ella era esposo de Martica Chiondovales, no sé si ese nombre te resulta familiar, una directora de programas de Radio Nuevitas. Y entonces, bueno, siempre me interesó, porque desde niño yo hacía mi emisora y hablaba porque me gustaba descubrir qué había detrás de aquel aparato, cómo la gente se podía meter dentro de ese aparato tan chiquito. Y me gustó mucho siempre la radio. Y entonces ella vio la intención mía, Martica Chiondovales vio mi intención, mi interés por la radio, y me dijo, ¿te gustaría ser corresponsal de Radio Nuevitas? Le dije, sí, ¿cómo no? Y ella me orientó, me fue introduciendo en ese mundo, la acepté, me gustó. Y luego, pues, un compañero de trabajo mío, que era de aquí de la Nacaona, conocía a los Piñeros Guevara. Y a partir de ahí, pues él dijo, pues mira, allí en Guaymaro yo conozco a Nieve, a Claribel, a esa familia. Y como yo venía acá, porque tengo familia acá, yo fui del Caimito, tengo familia acá, y me puse en contacto con ellos. Y a partir de ahí, pues bueno, a partir de una broma que
se dio en un ambiente familiar que había. Maribel Guevara Rodríguez, que nunca había tenido novio y yo estaba divorciado hacía poco tiempo, pues ellos me utilizaron una broma, pero mira, la broma surtió efecto. Y a partir de eso, bueno, yo trabajaba en Nuevitas en la base de amoníaco y muchas comodidades allí, pero ya me sentía obligado a venir acá, donde estaba mi esposa, que era mi deber formar parte ya de esa familia que estaba necesitada de un hombre allí, y me vi obligado a eso. Vine y comencé a trabajar en la agricultura. Fue lo primero que hice allí, pero que ya también yo había dado algunas informaciones de Nuevitas aquí a Radio Guaymas. Cuando fui a la Radio Rectángulo, con Aurora, que me pusieron en contacto con ella, que le agradezco muchísimo a ella, a este mundo de estar dentro de la radio. Y cuando ya ella vio que vine para acá, ya se habían ido Luis, que ya lamentablemente no lo tenemos entre nosotros, y Crespo también ya se había ido de la radio, y estaba Aurora sola. Y como corresponsal, pues ella me dijo, ¿te gustaría formar parte de los locutores de aquí? Aquello me atemorizó muchísimo. Que ya lamentablemente no lo tenemos entre nosotros, y Crespo también ya se había ido de la radio, y estaba Aurora sola. Y como corresponsal, pues ella me dijo, ¿te gustaría formar parte de los locutores de aquí? Aquello me atemorizó muchísimo, porque ya era, no era un corresponsal que daba la información vía telefónica, sino que ella tenía que estar en contacto con el micrófono directamente, con el programa, y ella me estimuló tanto. Aurora fue quien me dio, me catapultó a la radio, ella me catapultó a la radio. Y bueno, me empezó a hacerme que yo leyera informaciones, que me familiarizara con ellos, y habló con Nieves, que era el director en aquella época, y por aquel problema de la familia, que tú sabes que había aquello, del nepotismo, y ya él me dijo que no quiso, pero vio la necesidad también que había de locutores. Me puso a leer, Nieves me puso a leer, y consideró que tenía cualidades. Bueno, pues digo, pues empiece a venir a partir de mañana, ya vamos a ir luego introduciendo en este mundo de la radio, sin dar un programa específico, pero bueno, empezamos así. Sí, por los más pequeños. Y dando tropezones, porque tú lo sabes que tú viviste en ese mundo dando tropezones, ¿no? Por el trabajo, por otras cuestiones también que a muchos no le agradaban, pero fui demostrando, modestia aparte, que podía trabajar allí. Me empeñé tanto, tuve muchas ayudas de allí dentro del colectivo, como siempre hay algunos detractores, pero eran, gracias a Dios, más los que me querían, me ayudaban, que los detractores, y se impuso, y bueno, ahí me quedé en la radio, y ya llevo más de 30 años en la radio. Y fue precisamente por esa vocación desde niño que sentía por la curiosidad de descubrir la radio. Y así llegué al mundo de la radio. Y me he mantenido durante tantos años. Estuve allí 30 años trabajando ya en mi condición de trabajador. Llegó el tiempo de la jubilación. Pensé que podías estar lejos. Sí, que me iba a estar tranquilo porque me gusta mucho la casa. Pero la vida demostró que no. Después me necesitaron, me pidieron mi disposición, acepté porque la emisora necesitaba de mí y yo también necesitaba, porque me gusta la radio. Si la radio no me gustara, yo no estuviera ahí, yo no estuviera en la radio. Siento amor por la radio y seguiré sintiendo amor por la radio. Y no sé, porque tú no puedes decir hasta que la fuerza me acompañe, porque cuando no tengas fuerza tampoco puedes dar. ¿Qué vas a hacer en la calle sin fuerza? Claro. No, hasta que haya necesidad. Y tú puedas responder. Y yo pueda responder. Estaré en la radio. Además de locutor, eres guionista también en la radio. ¿Qué significa para ti escribir, traducir en palabras las vivencias, el ritmo de la vida
a través de tus textos? Mira, yo entré en el mundo de escribir guiones porque tú viviste esa época también, que se escribían los programas, se hacían las notas y no se pagaban, los guiones no se pagaban, pero había que escribir el guión. Era necesario. Era necesario escribirlo porque, aunque no se pagara, pero era necesario, siempre ha sido necesario y seguirá siendo necesario el guión. Entonces, en la época, yo le hacía el mismo programa a María Ibel Guevara Rodríguez, que es mi esposa, como locutor, pero ella coge licencia de maternidad, tenía que escribir el guión, no había otra gente que lo hiciera y yo me atreví, me asumí aquello, la responsabilidad, porque me gustaba escribir. Y a partir de ahí, pues, me gustó escribir porque es una forma de tú hacerle llegar el conocimiento a las personas, que es necesario. El guión en un programa es necesario. Hay un espacio radial de nuestra emisora que de inmediato el público lo identifica contigo, conversando con gente. ¿Qué ha significado para ti el espacio? ¿Qué te ha proporcionado? ¿Cuántas emociones has vivido a través de conversando con mi gente? Bueno, Carmen, mira, quizás tú no sepas que ya no existe conversando con mi gente. Por un problema del gerundio ando. A alguien se le ocurrió que no, ni conversando con mi gente, ni sinceramente hablando, tenían que permanecer con ese nombre. Y se les cambió por lo del gerundio. Pero conversando con mi gente fue algo muy mío. Aún no existe ese programa, pero lo sigo considerando mío. Porque cuánta audiencia y amistades yo hice a partir de conversando con mi gente. Tú sabes que ese programa lo creó Luis Rodríguez, que en paz descanse, y él lo hizo con un objetivo de llevar todos los días un entrevistado de una personalidad de pueblo, y que entonces lo ponía a hablar, le preguntaba datos personales de su vida, de su trabajo, y el oyente identificaba quién era y recibía un premio musical. Y se ponía otro tipo de música que no era la música que habitualmente se pone en los programas, una música que casi no se oía, la música clásica, tenía otro tipo de contenido esa música. Y se fue Luis y me quedo yo, y entonces pues ya no había posibilidad de seguir ese tipo de programas porque ya las personalidades que el pueblo identificaba ya habían pasado por ahí, pero además no. Las condiciones eran otras. Eran otro tipo de condiciones. Y entonces se decidió que siguiera con ese nombre, pero cambiarle un poco la armazón, esa estructura, cambiársela al programa. Y más o menos se hizo lo que era la enciclopedia musical informativa, pero dándole otro carácter, porque era musical informativa y conversando con mi gente, se crearon muchas secciones, incluso a la participación del oyente, y que te acercaba mucho a la audiencia. Y entre mi esposa y yo, que era la directora, pues fuimos creando otro tipo de programa y dio resultado. Lo hice mío. ¿Por qué? Porque me hacía la idea que yo en ese momento estaba dentro de la casa del que me estaba escuchando, dentro del centro de trabajo del que me estaba escuchando. Seguro. Y que el que me estaba escuchando quería escuchar algo grato. Y era lo que tenía para darle al oyente, un trato amistoso, de amor, un mensaje de armonía, de tranquilidad, siempre eso. Porque al oyente no le interesa que te falte el plátano, que te falte el frijol, que te falte la arroz, ¿no? Al oyente lo que le interesa es... Medardo, tu historia en la radio es una historia compartida. La compartiste con tu esposa. Cuéntanos cómo puede suceder que las cosas fructifiquen, porque ya no es solo la relación en casa, sino también en un centro de trabajo. Bueno, mira, eso tiene su cosa, porque yo te hablaba ahorita de que empecé en la radio, y entrada a la radio fue por Aurora, fundamentalmente, que se lo agradezco toda la vida, me apoyó mucho, me enseñó mucho, me ayudó, yo le agradezco a ella eternamente, que ella fue quien me introdujo en la radio, Aurora.
porque yo estuve un año trabajando en la agricultura y cuando mi esposa se enteró de que me habían planteado venir para allí, ella inicialmente no estaba de acuerdo con ciertas cosas, no porque estuviéramos en contradicción, porque yo le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios por esa esposa maravillosa que me dio, que ya tenemos 33 años de casados, uno al otro nos hemos soportado. Yo he sido quizás un poco más testarudo que ella, pero nos hemos aguantado ya los resabios y las cosas, pero gracias a Dios por mi esposa. Ella no quería, pero después, bueno, yo fui diciendo, ella vio que podía hacerlo y Aurora también intercedió Nieve y finalmente accedió y me tocó trabajar con ella. Me tocó trabajar con ella, conversando con mi gente, que decía que entre ella y yo armamos el nuevo Conversando con mi gente, que dejó de existir cuando se fue Luis. Y fue bien. No hubo contradicción, mucho respeto. Y así como tú conoces a Mari de hace tanto tiempo, calladita, su forma de ser, pero recibí muchas enseñanzas de ella, mucha ayuda de Mari. Porque quizás cuando tú haces algo, que fue empírico, mi profesión allí, no tuve academia ninguna, no había escuela de locución, algunos cursos. Iba algunos sábados con Aurora, que Francisco Rivero nos daba unos cursos, unos talleres, pero todo fue teoría, no hubo en ese taller, no hubo práctica. Y una de las personas que me tallereó fue Maribel, mi esposa. Porque quizá ella ya, como veía un vínculo más derecho, más confianza, con mucho respeto, me enseñaba las cosas y yo iba limando. Porque el trabajo de la locución no es de ahorita, ni me considero locutor, yo cuando digo en la conducción. Ha sido un placer dialogar con Medardo Pérez Silva. A ti te damos las gracias por responder a nuestro llamado. Bueno, yo creo que la gratitud es recíproca, más mía, porque saberse que te tienen en cuenta, pues te ves como una persona importante. Y entonces yo te agradezco mucho que me haya, a ti y a Raymond, que también me ha aceptado dentro de este bonito proyecto que creo que es necesario y para Guaymaro, que Guaymaro lo agradece, porque las redes sociales lo hacen ver y tiene tremenda aceptación. Y que me hayan invitado aquí a este espacio tan especial, porque vuelvo a reiterar mi gratitud, que desde que llegué en un ambiente acogedor, que uno no quisiera irse de aquí, creo que te hace sentirte como en tu propia casa. Y entonces, agradecer que me hayan tenido en cuenta, y sobre todo tú, Carmen, que hemos trabajado tanto tiempo juntos y estoy convencido que te has desprendido de tu humildad. Tú sabes que la vida es como ese carrusel que da vuelta y da vuelta y tiene sus muñequitos y que suben y bajan, y así también suben el ser humano. Hay problemas buenos y malos, pero lo importante no es descubrir ni tratar de evitar esos problemas que llegan, porque son inevitables generalmente. Lo importante es mantener la humildad del alma, y eso tú lo has logrado. Y eso también, yo trato de hacerlo, mantener eso, la humildad, que es lo que debe caracterizar al ser humano. Y precisamente por eso estoy muy contento, muy agradecido que tú me hayas entrevistado, que hayas compartido este tiempo aquí tan familiar que me he sentido. Y bueno, aquí seguiremos dispuestos al diálogo, a la conversación, a colaborar en lo que pueda ayudar también a esta casa y a ustedes. Gracias.